Donald Trump negocia las tarifas con Canadá y con México. Con China aún sigue la tensión, mientras que ahora dice que va a imponer tarifas a algunos commodities, como es el acero y el aluminio. Vamos a ver en qué termina todo esto y para eso no te pierdas el video con todo el análisis que tenemos sobre el dólar. Así que ahí tenemos la presentación de la segunda semana de febrero del tipo de cambio y ahí tenemos los tópicos que vamos a ver, que es más o menos la estructura que venimos siguiendo hace un tiempo: macroeconomía internacional, nacional, derivado de tipo de cambio, que esto está muy interesante porque hay una herramienta ahora mucho más segregada o digamos granulada la información del Banco Central de Chile, el cobre, el DXY y los próximos niveles del tipo de cambio. Y acá una de las cosas más importantes fue la inflación de la zona euro, en donde siempre nosotros, como hemos mencionado, nos preocupamos para poder analizar esto y no meter demasiada información en la inflación, el empleo y el crecimiento. Son, digamos, los tres factores más importantes junto con las tasas de interés, y ahí los diferenciales de tasas son clave. La tasa de inflación fue un 2,5 para la zona euro, en donde antes tuvo un 2,4 en el dato previo y estaba más o menos en línea con lo que se esperaba, por lo tanto no generó mayor sorpresa, pero sí podemos ver una inflación que nos está cediendo mucho y de hecho está subiendo levemente en el margen, pero está subiendo. Lo que sí no fue muy bueno fueron los job openings, que básicamente son la creación de empleo en Estados Unidos, en donde el dato fue de un 7,6, de 7,6 millones. El dato esperado era de 7,8 y el dato previo era de prácticamente de 8,2 millones redondeado. Por lo tanto, podemos ver, y justamente se ve ahí en la curva, un deterioro o, digamos, un mercado laboral que no está tan fuerte, tampoco digamos que está con algún problema importante, pero por supuesto que este no es un indicador positivo de un buen mercado laboral. Eso sí, después tuvimos datos bastante buenos y los vamos a seguir revisando. Después tuvimos la tasa de interés del Reino Unido, la cual fue de un 4,5, en donde se bajó a un 4,5 desde el dato previo de un 4,75, y esto justamente estaba en línea con lo que esperaba el mercado, pero obviamente que esto va haciendo de que se amplíen, porque no es el único que ha bajado la tasa, esto también ya pasó con el Banco Central Europeo, Canadá, etcétera, que han ido bajando sus tasas de interés, mientras que la Fed no lo hace, y eso hace que tengan un diferencial de tasas de interés, que es uno de los tantos factores que va influyendo en el dólar. Em, Después de eso tuvimos la tasa de desempleo de Canadá. ¿Por qué vemos Canadá? Porque, bueno, está dentro de las monedas que componen el DXY, el dólar canadiense, y por supuesto que con esto de las tarifas también es un país relevante. Eso sí, México no lo incluimos porque mientras estén en negociaciones no es tan importante. Después, si hay tarifas, a lo mejor tendremos que hacerlo, pero claro, México no es parte del índice de XY y por eso no lo mostramos. La tasa de desempleo de Canadá eh, fue de 6,6, con un dato previo 6,7 y un dato esperado un 6,8. Por lo tanto, levemente mejor que lo que se esperaba, pero por supuesto que se ve ahí una curva ascendente en la tendencia de una tasa de desempleo más alta para Canadá, lo cual por supuesto no es positivo para esa economía ni para su divisa. Em, las nóminas no agrícolas, que es un dato muy importante en Estados Unidos, fue de 143.000, con un dato previo de 307.000 y un dato esperado de 205.000. Y ahí se puede ver en la curva cómo disminuyó este dato, pero otro dato importante que está en Estados Unidos, justamente la tasa de desempleo, en donde fue de un 4%, con un dato previo del 4,1. Por lo tanto, vemos ahí una mejora en la tasa de desempleo, o sea, quiere decir que está en una nos indica una fortaleza en la parte del mercado laboral en Estados Unidos, y el dato esperado era de un 4,1, era, digamos, que se mantuviera. Por lo tanto, ahí podemos ver que hay una mejora en cuanto al dato esperado. Y después, por último, la tasa de inflación de China, que fue de un 0,5%, con un dato previo un 0,1 y un dato esperado un 0,2.
Esto, por supuesto, que es positivo para China, ya que viene con un temas de, como pueden ver ahí, temas deflacionarios o, digamos, de inflación bastante baja, y eso también ha ido afectando básicamente por su economía interna. Acuérdense que tuvo problemas con todo lo que es la venta inmobiliaria, que básicamente había una burbuja, y con créditos que no se pudieron pagar a inmobiliarias y a bancos, lo cual empezó a generar un problema de deflación. Eh, Así que un dato bueno, por supuesto que no es un cambio aún de tendencia, pero podría mostrar de que las políticas monetarias y fiscales que se están aplicando en China, bastante agresivas, pueden estar empezando a surgir algo de efecto. ¿A qué costo? Ahí la economía china después va a tener que verlo, sobre todo con el tema de la deuda. Macroeconomía nacional, acá tenemos eh, la actividad económica, justamente el crecimiento del IMASEC, fue el primer dato que tuvimos en la semana de Chile, el cual fue un 6,6, bastante sorprendente, con un dato previo de un 2,1 y un dato esperado de un 2,5. Por lo tanto, muy sobre el dato esperado, y esto por supuesto que trajo más confianza en el mercado. Voy a poner esto acá mejor para después irme apoyando. Denme un segundo. Ahí, perfecto. Por lo tanto, muy positivo el IMASEC de Chile, muy inesperado para muchos, y ahí vamos a ir viendo por qué pasó esto. Después tuvimos datos de inflación en Chile, dato mensual, el cual fue de 1,1 en la inflación, digamos, con una métrica tradicional, eh, altísima para un dato mensual. Hay que ver que el objetivo, el objetivo es justamente un 3% del Banco Central a 2 años, y el rango, digamos, de tolerancia es un +1 y -1, por lo tanto, entre un 2 y un 4. Y con este dato ahí vamos a ver que anualizado queda más cercano al 5, así que muy alta la inflación que tuvimos el último mes, y en la inflación core, que es básicamente la subyacente, que también le llaman, que sin elementos volátiles como la energía y los alimentos. La verdad es que a mí no me gusta mucho esta métrica, porque lo encuentro irreal, y justamente algo que frena el gasto y el endeudamiento es el tema de la inflación para los estados. Así que la tasa de inflación acá, core, fue de 0,8 con un esperado de 0,1, y obviamente tuvimos datos muy de hecho, tuvimos datos negativos de 0,1 y 0,2 para la normal y para la core en el mes anterior, y ahora una inflación bastante más fuerte. Esto significó que la anualizada en Chile pasó a ser de 4,9%, con un esperado de 4,6 y un dato previo de 4,5. Por lo tanto, por eso les dije que la inflación terminó más cercana al 5%. ¿Y esto qué va a significar? Hay que recordar que aún quedan presiones inflacionarias por tema de costos laborales, reforma de pensiones, también va a estar, lo positivo es que el dólar no está tan alto, y también tenemos el tema de la energía, que aún no está 100% integrado a las cuentas, por lo tanto, y también se espera que a lo mejor hayan alzas en el agua, así que mucho ojo con todo ese tipo de cosas, porque podrían ir impactando en la inflación en Chile. Eh, Después de eso, tuvimos exportaciones e importaciones, en donde podemos ver que en las importaciones fue de 7.054 millones, con un esperado de 7.100, digamos más bajo las importaciones, y un dato previo de 7.032 millones, por lo tanto eh, un dato más bajo al esperado, y eso para por lo menos el tipo de cambio es positivo, ya que no hay tanta fuga de divisa norteamericana al tener que comprar insumos, bienes y servicios, perdón, al extranjero. En cuanto a las exportaciones, la verdad es que subieron bastante, 10.431 millones, con un dato anterior de 9.422 millones y un esperado de 9.500 millones. Por lo tanto, eh,
muy sobre el esperado y eso hace que tengamos una balanza comercial, como lo podemos ver ahí, bastante positiva. Y esto justamente, ¿qué es lo que es? Es las exportaciones menos las importaciones que eh, nos dan un componente del crecimiento. De hecho, muy probablemente parte de este crecimiento que se vio extraordinario es justamente por un aumento o una mejora en la balanza comercial y también por una mayor demanda interna. De hecho, eso lo vimos en el Market View mensual que hacemos con Daniel. Si lo pueden ver ahí, se los recomiendo porque ahí hablamos de que el Banco Central espera que este año haya una mejora en la demanda interna. Eh, por lo tanto, eso hace de que hayan básicamente más dólares en el país, porque toda la transacción internacional mayoritariamente se hace en dólares, por lo tanto, eso calma también unas presiones del tipo de cambio, es uno de los factores. Así que es bastante importante este tema de la balanza comercial. Otro tema que tenemos ahí, pero no ha tenido cambios, ya que no han habido nuevos datos por parte del Banco Central, es justamente el tipo de cambio real, el cual sí sigue manteniendo en 107,08, un nivel, como podemos ver, histórico bastante alto. Otra cosa bastante interesante que tenemos ahora es el tema de los derivados que nos entrega el Banco Central, bastante más segregado que lo que había antes. Y el monto transado, que es básicamente spot más forward, pero de todo lo que es moneda extranjera comparado con moneda nacional, como pueden ver ahí, ME partido MN, moneda extranjera nacional de spot más derivado, o sea, básicamente los dos instrumentos más importantes, podemos ver que aumentó y los derivados también aumentaron, justo el spot se mantiene más o menos igual, pero ahora podemos ir desagregando un poco esta información en donde acá tenemos esta gráfica en donde va a ser importante mostrarles esto para que puedan entender cómo funciona este mercado que impulsa tanto al alza o a la baja al mercado de divisas spot, que es justamente el que nosotros miramos, que es el tipo de cambio dólar peso. Y acá nos dice que los montos transados de dólar peso de banco, porque hay que ver que esto siempre los bancos lo hacen con alguna contraparte. Entonces vamos a ver contra quiénes básicamente los bancos hacen este tipo de operaciones. Sobre todo justamente que esto ya no es moneda extranjera, sino que es dólar peso total. Ahora acá podemos ver que en la parte más, en el último dato que tenemos básicamente, una de las posiciones que tenemos más importantes es acá en rojo con los no residentes y después con los morados, que básicamente son otros sectores. Y en contraparte, ya que básicamente esto siempre es una pata positiva y una negativa, en contraparte tenemos al sector real, que básicamente demanda de divisa extranjera para poder hacer sus operaciones, sobre todo en la parte de importación y exportación. Otra cosa que es interesante acá es poder ver la variación de los montos vigentes, que básicamente es otra cosa que se puede ver porque una cosa son los montos transados y otra cosa son los montos vigentes en este tipo de instrumentos, y en donde podemos ver que básicamente los sectores importantes son los mismos, pero también acá se incluyen un poco más los fondos de pensiones, están también los no residentes, está la parte del sector real, están otros sectores y después vienen con una pequeña parte las AGF y las corredoras de bolsa, que básicamente también son actores importantes en cuanto a la transacción de dólares. Por ejemplo, en sus corredoras de bolsa, mucha gente hace transacción de dólares para hacer inversiones. Y en las AGF básicamente es lo mismo, pero ellos administran fondos, por lo tanto, es básicamente una administración de un tercero versus hacer el mismo operativo, pero por una transacción o una administración propia, a pesar de que hay corredoras de bolsa que también tienen administración de carteras para terceros. Em, Otra cosa importante acá de todo lo que nos empieza ahora a detallar el Banco Central son los montos transados por banco y por plazo, en donde acá podemos ver que los plazos más importantes son el de 8 a 30 días, que es esta barra, justamente la parte que está en este color, que no la verdad es que ahí soy malo para diferenciar los colores, pero pueden ver ahí la barra más importante, es como especie de verde, y después el otro más importante justamente 31 a 90 días, que es la parte naranja, con la parte casi spot,
que es hasta 7 días, que es como la parte más corta, pero en 8 a 30 días es donde están los mayores montos transados. Después, otro tema que es importante son los montos vigentes de dólar peso por banco y plazo. Y acá justamente están también detallados por estos sectores que demandan este tipo de instrumentos e intercambian divisas con la parte internacional del dólar, o básicamente el sistema euro-dólar o dólar offshore, como le quieran llamar, en donde podemos ver que están los no residentes, que básicamente ahí es donde están los extranjeros que apuestan un poco contra el peso o suministran liquidez de dólares. eh, Está el sector real, que básicamente también tiene que demandar, en este caso está en la parte negativa, dólares, está, digamos, con una posición corta, se podría decir, con los bancos, y en una parte larga o contraparte están los fondos de pensiones, eh, otros sectores, corredores de bolsa, AGF y compañías de seguro. Así que ahí podemos ir entendiendo quiénes son los actores principales en este mercado, y por eso me interesaba mostrárselos con un poco más de detalle en esta presentación. Después nos vamos a enfocar solamente en una parte de todo esto, pero para que lo vayamos conociendo, ya que es una nueva funcionalidad del Banco Central, la cual lo encuentro que es espectacular. Acá está la variación de los montos y acá nos vamos un poco más en lo que vamos a ver después más en detalle. Acá está la variación de los montos vigentes netos de forward. Esto básicamente son de dólar peso por compensación, o los non-delivery forward con no residentes. ¿Por qué nos vamos a enfocar en este instrumento? Es porque los forward por compensación básicamente son los que se netean estas posiciones y se hacen las liquidaciones, digamos, de forma más fácil, más efectiva, y son los que se utilizan, digamos, más en el mercado internacional para hacer más simple la operativa y hacer una estructura que sea más, menos costosa y más, como les dije, simple de forma operativa. Entonces, esta parte a nivel internacional es justo este euro dólar offshore que hemos hablado en algunas entrevistas. Y justamente en la parte con los no residentes, y en donde acá tenemos los plazos más importantes y podemos ver que son de 8 a 35 días, de 96 a 185 y también de 36 a 95 días. Y acá después, en la próxima diapositiva, esto es para ir viendo en el extranjero, o digamos con la parte de la transacción internacional con no residentes y con este instrumento que es el que más se usa, cómo se va comportando. Y acá tenemos la segregación para los plazos más, digamos, los que vienen a continuación o los más lo más a corto plazo, en donde está hasta 7 días y después de 8 a 35 días, prácticamente estamos acá viendo una ventana casi mensual, en donde podemos ver que la parte de los contratos de 8 a 35 días es bastante más importante, pero la variación total de montos vigentes netos de este instrumento por compensación de non-delivery forwards con no residentes ha caído. Después podemos ver que los bancos tienen montos vigentes netos con forward por compensación con no residentes, y básicamente estos son la operativa que hacen los bancos con la contraparte extranjera, en donde acá el plazo más importante que hay es de 96 a 185 días. Acá se puede ver, y de hecho podemos ver que justo lo que estábamos viendo hasta 7 y 8 a 35 están más en la parte digamos, larga, y después viene una parte mucho más negativa contra el peso local. Disculpen. Acá los bancos tienen montos vigentes netos forward por compensación con no residentes, estos mismos instrumentos, pero estos son los montos vigentes. Antes estábamos viendo eh, los montos transados. O perdón, la variación de los montos vigentes. Y acá vemos que en la parte de hasta 7 días hay una menor cantidad, y después de 8 a 35 aumenta y viene con un cambio de tendencia, digamos, en cómo se están posicionando estos instrumentos. Por lo tanto, este mes la verdad es que se podría esperar
una, una, un tipo de cambio un poco más bajista, que es lo que veníamos viendo, y eso podría después cambiar a continuación por lo que se ve ahora en este tipo de instrumentos. Obviamente vamos a ir monitoreando semana a semana cómo se podría ir analizando esto. ¿Qué podemos ver también en el cobre? Y esto también es muy importante en lo que ha pasado. Pudimos ver cómo antes, en la última entrega, había chocado con ese nivel prácticamente los 4,66, vino a caer hacia la media móvil de 100 sesiones y de 20, que básicamente confluyeron justo ahí en ese sector, en donde tuvo una pequeña acumulación y ahora tuvo un alza bastante importante. Esto también mucho que ver en relación con el tema de las tarifas y con el tema de cómo se ha calmado esta guerra comercial, pero Donald Trump ha seguido ahora con ciertas noticias de nuevos aranceles, así que esto por supuesto que no ha terminado y nos hace tener una mucha mayor, eh, ¿cómo se podría decir?, incertidumbre hacia lo que es proyectar el tipo de cambio. Así que es más difícil y tenemos que fijarnos mucho más en zonas que a lo mejor poder hacer algún tipo de proyección, a pesar de que casi nunca es posible, eh, tan precisa. Eh, Acá podemos ver el DXY cómo ha estado a largo plazo, en donde tuvimos un máximo prácticamente en los 110 y ahora tuvimos una pequeña corrección que en un momento llegó hasta los 107, pero ahora está en torno a los 108. Y acá lo vemos con más detalle, en donde justamente el día de hoy se mantenía hasta el momento de la presentación en 108,2, básicamente, ahí muy en línea en velas diarias con la media de 20 sesiones, y podemos ver que más arriba tenemos el valor de los 109 y hacia abajo justamente ya están los 107,5 y los 107 anteriores. Así que mucho ojo ahí con esos niveles que serían los más importantes a mirar. Ya los 110 serían justamente un nivel en donde llegó anteriormente cuando Donald Trump justamente tomó el poder, y después llegó nuevamente cuando se habló de tarifas bien agresivas por parte de Donald Trump, que después se fueron diluyendo con negociaciones en los días, y por eso cayó también de forma bastante agresiva. De hecho, podemos ver que subió y cayó prácticamente en un día. Está la vela ahí completa de retroceso. Después tuvo 2 días más también de caída, pero esa vela importante fue el día lunes, que justamente se tuvo negociaciones en un principio con México bastante rápidas, y Trudeau ahí en Canadá puso un poco más de resistencia, pero luego también cedió ante las peticiones de Donald Trump, que básicamente era con un tema de inmigración y cuidado de fronteras, por todo este tema de la droga, etcétera, que dice él en su campaña. Acá podemos ver el tipo de cambio dólar-peso, cómo se ha comportado, en el cual llegó prácticamente ahí hasta los 1022 y ahora viene cayendo hasta los 960 ya prácticamente, y justamente han sido niveles que hemos ido diciendo y lo vamos a ver más en detalle acá ya, en donde podemos ver que cayó desde los 1022, pasó la media móvil de 20 sesiones, pasó los 1000, cayó hasta los 980 prácticamente, rebotó a los 1000 y ahora viene cayendo con ciertos rebotes, pero la verdad es que no muy importantes, y pasando acá la media de 100 sesiones y ahora está ya prácticamente en los 960 pesos, pero ahí hay que ver, y posteriormente ya vendría la media de 200, que ahí hay que ver cómo se va moviendo, y los 950 pesos como niveles principales. Los vamos a ver también en el gráfico, no se preocupen. ¿Qué tenemos esta semana? Dentro de lo más relevante, justamente tenemos PIB en la zona euro, algo bien importante, que viene bastante débil el PIB de la zona euro. En Estados Unidos tenemos inflación con el IPC y el IPP o PPI, como lo quieran llamar, que básicamente es los índices de precios al consumidor, que tiene una relevancia mayor, pero también los al productor, que son dos insumos relevantes del PCE, que es la métrica de inflación favorita de la Fed. Pero que cuando ya se tienen estos dos valores, básicamente las estimaciones que hay del PCE son bien específicas, ya que no hay mayor variabilidad en los datos a futuro. Ya digamos son datos que están dados. Y en el Reino Unido hay PIB, lo cual también va a ser relevante. Así que ahora nos vamos a ver justamente los gráficos.
gráficos. Denme un segundo, ahí perfecto, estoy viendo mi TradingView, en donde podemos ver que ahora está en prácticamente 964, 965, con este mínimo acá, o perdón, con este nivel de 960 muy importante, y este nivel también de 950, 951 que va a ser relevante a superar en caso de tener mayores caídas. En cuanto a medias móviles, también se encuentra en 952,5 aproximadamente esta media de 200 sesiones, pero este nivel sería bastante difícil y hay que ver ahí los datos macroeconómicos. En Chile la verdad es que no tenemos muchos datos esta semana, pero los datos de la semana anterior fueron bastante buenos por crecimiento, balanza comercial. La inflación no fue positiva, pero para el tipo de cambio podría ser algo más positiva porque esto mantiene la tasa del Banco Central de Chile por un tiempo más prolongado en pausa. Y eso hace que no se aumente, en caso que la haya bajado, el diferencial de tasas con la Reserva Federal, que como les digo, es uno de los factores. En caso que tengamos subidas, vamos a tener acá el nivel de la media de 100 sesiones como en 975 prácticamente a superar. Después vamos a tener esta zona de acá en los 980, bastante importante, y hay que ver acá la media de la media de 20 sesiones prácticamente en 9,92, podría llegar a los 9,90 en caso de subida, porque se va actualizando diariamente, y después ya tendríamos el nivel de los 1000. No creo que llegue todavía a este nivel justamente por estos contratos que le decía y que vamos a ir cada vez explicando y desagregando más con estas nuevas herramientas del Banco Central. En este mes no creo que tengamos un alza tan importante, pero sí, como está la estructura hoy en día de los contratos a futuro, se mantiene, sí podría suceder. Eh, Como les dije acá también, y veamos otros niveles, el cobre. Miren acá, muy interesante lo que está haciendo y también mucho ojo en general, porque acá hizo una ruptura de una tendencia que traía y esta ruptura también que hace a estos niveles de el 4 hasta el 4,68 y ahora ya está prácticamente llegando a los 4,7, lo cual, los 4 dólares con 7, lo cual es muy positivo y podemos ver que podría empezar a ya buscar este nivel casi en 4,8 o si no ya niveles más altos. Obviamente que es muy interesante lo que están haciendo los commodities, hoy día está subiendo un 2,27 el cobre. Ojo que hay tarifas, así que, pero no al cobre específicamente por Donald Trump, sino que al acero y al aluminio, pero hay que tener mucho foco en lo que están haciendo los commodities, ya que están algunos subiendo de forma bien interesante y eso podría significar un cambio a un ciclo más de crecimiento, de inflación y expansivo a nivel global. Así que mucho ojo, y eso por, como digamos, movimientos típicos que tienen los commodities en esas fases económicas que son más expansivas, pero también inflacionarias. Y tiene muchas relaciones, como hemos visto, la inflación que está un poco estancada en varios lugares, a menos que hayan habido recesiones, pero si no está bastante estancada en llegar a los rangos objetivos de los bancos centrales. En Chile está pasando eso, en Estados Unidos, en Europa está pasando eso. En Reino Unido no tan, igual bajaron, pero Reino Unido tiene problemas de crecimiento bien importantes. En Japón está al contrario, pero podemos ver que por lo menos en Occidente, en Canadá también están bajando la tasa de del Banco Central, así que mucho ojo con esos ciclos expansivos de monetarios, ya que podrían producir más crecimiento e inflación. El DXY está con leves alzas el día de hoy en un 0,17%, en los 108,28, acá justo en media de 20 sesiones, y yo creo que si puede superar ese nivel, podría venir a buscar acá los 109. Se está apreciando el dólar con respecto al euro, un 0,18% sube y llegando prácticamente ya al 0,97, y esperemos que no empiece a seguir subiendo a la paridad porque eso también podría ya ser un problema mayor, sobre todo para Europa. Con Japón también se está apreciando el dólar contra Japón, eso sí podemos ver ahí cómo no puede contra las dos medias móviles importantes que vemos en esa zona de los 153 y acá justamente estuvo el cambio de política monetaria que tuvo Japón en donde subió la tasa de interés y eso hizo que se apreciara el yen contra el dólar, pero ahora el dólar está
rebotando en este nivel más o menos de los 151. El dólar se está apreciando también contra la moneda británica, justamente ahí está en la media de 20 sesiones, pero con una apreciación ya y un rebote contra la libra esterlina que justamente vimos que tuvo bajada en sus tasas de interés y eso hace que se aprecie el dólar ya que mantiene las tasas y las expectativas también frente a la divisa del Reino Unido. También se está apreciando contra el dólar canadiense y obviamente que ahí hay temas de tarifas, pero también se ve mucho más sólida la economía norteamericana que la canadiense que pudimos ver ahí en los datos de la semana que tuvo una tasa de desempleo, digamos, no muy positiva y eso se empieza a ver como una debilidad económica. ¿Contra quién no se está apreciando el dólar? Es contra la corona sueca, así que interesante ahí ese movimiento, pero no hemos tenido datos muy importantes y que tampoco, la verdad es que ya tienen tanto peso, al igual que está más o menos también apreciándose contra el franco suizo. El franco suizo sí se habla mucho más que es más reserva de valor que otras divisas, pero acá también podemos ver cómo se está apreciando el dólar contra el franco suizo. Muy interesante, muy interesante. Miren aquí lo que está haciendo el yuan o el renminbi, la moneda de China, en donde desde su nivel más bajo hasta el nivel actual se está apreciando frente o depreciando frente al dólar prácticamente un 1%. Y hay que ver si es que no hay una depreciación importante en caso que no hayan acuerdos con las tarifas de Donald Trump. Recuerden que en la presentación anterior, Robin Brooks, un excelente economista que pasó por Goldman Sachs y el Fondo Monetario Internacional, eh, nos indica que justamente eso pasó en el mandato anterior, donde también se pusieron tarifas con China y la devaluación monetaria de China fue equivalente para sopesar este cambio. Así que muy interesante ahí e importante estar monitoreando eso. Acá el real brasileño fortaleciéndose nuevamente y hoy es una de las pocas monedas también que se fortalece, al igual que el tipo de cambio local del peso chileno contra el dólar. Y el peso mexicano se sigue depreciando después, obviamente no en la magnitud, cuando se hablaron de tarifas, pero también ahí se está depreciando contra la moneda norteamericana. Así que con este resumen ya terminamos y la verdad es que va a estar bastante interesante según los datos, sobre todo de inflación que tenga Estados Unidos, cómo se va a mover el mercado, porque como les dije, lo principal que tenemos esta semana va a ser lo que diga Jerome Powell. eh, el día de ya desde mañana los datos de inflación en Estados Unidos, tanto por IPC y por IPP, el PIB del Reino Unido y también el PIB de la zona euro. Así que mucho atento a esos datos, muy atento a lo que pasa también con las tarifas y cualquier noticia vamos a estar actualizando ya en la próxima entrega. Muchas gracias.